Estimados estudiantes, bienvenidos al tutorial de la semana 7. Recordar de que esta es la última semana del módulo y por tanto el objetivo de este video tutorial es enseñarles en dónde se encuentra la pauta para que ustedes puedan realizar con éxito esta actividad. Vamos a ir, como siempre, al link de la unidad 2. Vamos a hacer clic ahí y les voy a mostrar la carpeta en la cual se aloja la pauta de evaluación. Acá dice unidad 2. Vamos a ir al calendario de actividades en el cual se registra la fecha de inicio y de término. Recordad que después de esta semana viene la semana recuperativa, la semana 8, y posteriormente la semana 9, que es la semana correspondiente a los exámenes. Vamos a bajar, ¿cierto?, para buscar la pauta de evaluación, y esa pauta de evaluación, tal como lo anuncia el calendario de actividades, es una evaluación sumativa final. Esa evaluación sumativa final se encuentra al final de la página. Si ustedes se fijan, acá hay una carpeta única, dice evaluación sumativa final. Vamos a hacer clic ahí y la pauta dice así. Acá está, dice evaluación sumativa final, unidad 2. Esa es la evaluación correspondiente a esta semana. Dice, en base a los contenidos revisados en la unidad 2, les invitamos a desarrollar la siguiente evaluación. Realizarán una descripción de los pasos necesarios para implementar un proceso de selección para el cargo de la carrera que ustedes estudian. Es decir, esta actividad es muy parecida a la anterior, a la de la semana 6, pero tiene alguna diferencia. Ya van a ver por qué. Hay que efectuar 3 puntos. 1. Identificar las competencias que requiere el postulante de la carrera que ustedes estudian. 2. Seleccionar al menos 3 técnicas de selección y relacionarlas entre sí. Tal como vimos la clase pasada, la semana pasada, hay que definir cómo se seleccionaría, ¿cierto?, al profesional de la carrera que ustedes actualmente cursan. Y 3, esto es lo nuevo, dice incorporar sugerencias respecto de estrategias de persuasión para el cargo señalado, entendiendo como estrategia de persuasión acerca de todos aquellos recursos o tips o consejos que ayudarían a un postulante a dejar una mejor imagen de sí mismo en un proceso de entrevista. Por ejemplo, les voy a entregar el siguiente ejemplo, espero de que les sea de utilidad. Dice, ejemplo de actividad sumativa final. Recordar de que este es solamente un ejemplo de lo que ustedes deben hacer en esta semana. Por ejemplo, vamos a ver acá, dice lo siguiente. Dice, identificar las competencias del postulante. Lo que ustedes deben hacer es definir el cargo, dice técnico en construcción. Ustedes deberán hacerlo con la carrera que ustedes estudian y van a tener que identificar las competencias que debiesen poseer, ¿cierto?, ese postulante. Dice, dentro del saber, por ejemplo, identificar distintos tipos de materiales, estructuras constructivas, ¿no? Son algunas competencias en el ámbito del conocimiento de un técnico en construcción. Saber hacer, efectuar presupuesto de costo de obras, ejecutar labores constructivas, etc. Dentro del saber ser, trabajo en equipo, proactividad, trabajo bajo presión, ¿no? Es decir, ustedes tienen que tomar en consideración la carrera que estudian y definir las competencias que debiese tener ese postulante. Muy parecido al trabajo anterior. 2. Efectuar o definir, ¿cierto?, las técnicas de selección para contratar a ese profesional. Por ejemplo, yo inserté acá entrevista inicial, un test psicológico y entrevista con directivo o gerente. Por ejemplo, dentro de la entrevista inicial se podrá definir algunos aspectos de conocimiento previo del postulante en términos de cuáles son sus objetivos, metas, cuáles son sus expectativas. El test psicológico es un test psicológico, como todo test psicológico, ¿cierto?, sirve para determinar los aspectos actitudinales, es decir, el saber ser. En ese sentido, si se quiere medir el trabajo en equipo o el trabajo bajo presión, se deberá considerar dentro de las técnicas de selección un test psicológico.
Y finalmente, la entrevista con directivo gerente serviría principalmente para determinar y efectuar la decisión final. Ustedes deberán obviamente ir desarrollando cada uno de estos aspectos de manera explicativa. Después, dentro de la estrategia de persuasión, yo he definido de que este postulante deberá seguir algunas estrategias para convencer al entrevistador o la persona a cargo de tomar la decisión. Entre ellos, por ejemplo, utilizar un lenguaje no verbal efectivo, es decir, por ejemplo, mantener el contacto visual con el entrevistador en el transcurso del proceso de entrevista, ¿no? Ahí tenemos una estrategia de persuasión. 2. El vestuario. Por ejemplo, ir a la entrevista con un vestuario informal. Y 3. La seguridad. Es decir, la seguridad al responder no solo con precisión a lo que solicita el entrevistador, sino que también hacerlo con seguridad. Eso serían algunas estrategias de persuasión. Hay muchas que ustedes pueden buscar en el cuaderno de apuntes para desarrollar sus propias estrategias. Recordad de que esta es la última semana, por tanto deberán ponerse a punto o al día en referencia a los trabajos que ustedes deban. Cualquier duda o consulta, estaré atento para que ustedes puedan ya ir cerrando cada actividad de manera exitosa. Espero de que este tutorial les haya sido de utilidad. Muchas gracias.